Fuerte aplauso a Dios, hermano. Aleluya. Tome su lugar. Y bueno, pues hoy tenemos la celebración especial, ¿verdad?, de los niños. Son de esas tradiciones bonitas, ¿verdad? Jesús nos decía que si no nos hacíamos como uno de esos pequeños niños, no entraríamos en el reino de los cielos, en esa inocencia, en esa obediencia, ¿verdad?, que ellos en esa inocencia siempre tienen. Llega un momento en que empiezan a conocer el bien y el mal y se empiezan a descarriar, ¿verdad? Pero mientras ellos son pequeños, hacen las cosas siempre sin ninguna mala intención, porque lo que Dios califica es la intención, y ellos siempre hacen las cosas sin mala intención, lo hacen en su inocencia y en su ignorancia, pero hacen las cosas también de corazón, y así es como Jesús quiere que nosotros seamos. Así que esta mañana, hermanos, yo quisiera compartirles el tema que yo he titulado la relación del ayuno, la oración para una fe constante, firme y grande. La relación del ayuno y la oración para una fe constante, firme y grande. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21. Es uno de esos acontecimientos que tuvieron parte en el ministerio de Jesús y que, bueno, ya como vimos la semana pasada, el pastor Domingo nos compartió, ¿verdad? Porque yo en la semana vi el mensaje de mi hermano Domingo y lo que nos compartió acerca de este pasaje hermoso de la transfiguración, que tiene muchas connotaciones, y pues yo solamente le doy continuidad a lo que él nos compartió, y que me dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder visitar un lugar donde queremos nosotros, es que tenemos muchas opciones y tenemos que ver los lugares, ir a ese lugar, orar a Dios, pedirle su benevolencia para que su autorización nos dé los tiempos, si es su voluntad, ¿verdad?, nos dé también la economía, los recursos, la disposición y los tiempos para poder llevar a cabo un congreso de jóvenes. Entonces tenemos ese lugar. Hay otra propuesta que está en Oaxaca. Tenemos otra propuesta en Cuernavaca. De hecho, en Cuernavaca hay dos propuestas. Y la propuesta que ya tenemos, que podemos nosotros al final, según la voluntad de Dios, que Él disponga en nuestro corazón, pues igual podemos regresar nuevamente a Acapulco. O sea, no hay problema. Lo que queremos es que los jóvenes tengan un tiempo de edificación, un tiempo de esparcimiento, que todo el estrés, ¿verdad?, que también ellos acumulan, también se ha desbordado en ese tiempo, y puedan ellos ser ese. Yo siempre he dicho que los jóvenes son el motor de la iglesia, y cuando en una iglesia no hay jóvenes, pues yo dudo mucho que esa iglesia avance, porque necesitamos jóvenes. Ellos son los que nos dan esa fortaleza y nos dan ese ímpetu, ¿verdad?, en su carácter de juventud, para que nosotros como iglesia estemos avanzando. Así es que, pues sigamos orando, hermanos, que Dios ponga los tiempos y nos dé los recursos y todo lo necesario y la disposición, y sobre todo que nos haga ver su voluntad, para que podamos nosotros determinar dónde vamos a llevar a cabo ese congreso de jóvenes que queremos hacer cada año, ¿verdad? Cada año queremos hacer ese congreso. Así es que si ya está ahí, hermano, en Mateo capítulo 17, versículo 14, vamos a leer esos versículos
para poder nosotros ponernos en contexto y empezar a profundizar en la palabra de Dios. Podamos tomar de esta enseñanza lo que necesitamos para que Cristo sea formado en nosotros y podamos nosotros hacer la voluntad de Dios. Dice la Escritura: cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondió Jesús, dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Contrario a lo que muchos han enseñado, hermanos, cuando nosotros contextualizamos correctamente este pasaje, nos vamos a dar cuenta que el énfasis o el propósito o el principio que Dios quería que tú y yo aprendiéramos en este acontecimiento es acerca de tener una fe constante, una fe firme y una fe grande. De hecho, las últimas palabras que Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, no se refiere a un poder necesario para echar fuera un demonio. Es la fe la que se necesita, porque aun si fuera pequeña como un grano de mostaza, nosotros podríamos incluso algo más poderoso, mover una montaña y hacerla que caiga al mar o al río o a donde sea. Así que el énfasis de este mensaje, contrario a lo que muchos enseñan, no es el demonio, es la fe. Recuerden, amados hermanos, que Jesús siempre hablaba y enseñaba con respecto al reino de Dios, no al reino de las tinieblas. Las enseñanzas de Jesús llevan el principio y el propósito de edificar la iglesia, de hacerla cada vez más fuerte en la fe. Así que, pues yo siento por los que comparten luego esas cosas que son erróneas. Aquí la Biblia no está hablando de cómo nosotros podemos tener poder para echar fuera demonios. Y hoy lo vamos a ver. Sino está hablando de que nosotros haya una fe firme, constante y grande. Porque esa es la herramienta que Dios nos ha otorgado por gracia para que podamos incluso llevar a cabo en nuestra vida la más grande gracia, que es la salvación de nuestra alma. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en esas enseñanzas que no llevan el propósito de Dios. Comúnmente, cuando nosotros vemos a Jesús, la gente venía a Él. Pero en este pasaje en exclusivo, nosotros leemos en el verso 14 que cuando llegaron a donde estaba la gente, es decir, que Jesús y sus discípulos fueron hacia la gente. Entonces ellos tomaron una actitud hacia la gente. Comúnmente la gente venía a Jesús. Si nosotros leemos los evangelios, vemos, y la gente vino a Jesús.
Y las multitudes venían a Jesús, pero en este caso particular, Jesús fue a la gente. Jesús llevó su presencia a la gente, y esa presencia atrajo en la gente el pedir misericordia de Dios a través de Él, porque ese es el medio que nosotros necesitamos. A través de Jesús, buscar siempre la misericordia de Dios. Así que lo primero que nosotros vemos en el versículo 14 a 16, es ese acontecimiento. El acercamiento de Jesús ahora a las multitudes. Porque venía Él de una transfiguración. Venía de haber estado con Elías y haber estado con Moisés. Había estado con Elías y con Moisés, y había Él estado hablando con ellos. Moisés, el representante de la ley, y Elías, el representante de los profetas, de donde se había extraído el testimonio de lo que Jesús sería como Hijo de Dios, como Hijo de hombre o como Mesías. Así es como nosotros, hermanos, podemos ver claramente el propósito de Dios. Y después se lleva a Juan, se lleva a Pedro y se lleva a Jacobo o a Santiago, que es lo mismo. Y se lleva a estos tres, amados hermanos, porque hay un principio en la Biblia muy importante, que todo testimonio, aquí en la tierra y allí en los cielos, es por tres personas. Así es que por eso estaba Jesús, Elías y Moisés dando testimonio en los cielos, y abajo estaba Pedro, Juan y Jacobo dando testimonio en la tierra. Además, en presencia de tres testigos, siempre se da fe que un acontecimiento es verdadero y es real. Así nosotros contamos con tres evangelios sinópticos. Tres evangelios que tienen una sincronicidad y un paralelismo hermoso. Y como añadidura el evangelio de Juan, para que la certeza de que Jesucristo es Dios esté latente siempre en nuestra vida. Vean, hermanos, qué bonita es la Biblia cuando nosotros la analizamos de una forma sistemática. Y vemos a un Señor Jesús resplandeciendo como el sol, porque la imagen de Jesús resplandeciendo como el sol nos habla de su divinidad. Y las vestiduras blancas nos hablan de todas las obras justas, santas, buenas, benevolentes del Hijo de Dios. Qué hermoso, hermanos, es eso. Y de lo cual el Padre da testimonio descendiendo en una nube de luz y hablando como lo hizo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 3, cuando Jesús fue bautizado diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y después añade el mensaje: a él oíd. Porque Jesús es a quien tú y yo debemos de oír. Recuerden que los judíos, porque el Evangelio de Mateo, hermanos, fue escrito para los judíos. El Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, está escrito en un contexto judío, y estaba para que los judíos entendieran la obra del Mesías cuando Él estuvo presente aquí en la tierra. Y los judíos estaban acostumbrados a escuchar a Moisés, por eso ellos hacen siempre la cita de la Torá o de la Tanaj, ¿verdad? Que es el conjunto de libros tanto de la ley como la de los profetas y los de la sabiduría.
Y en esta imagen, lo que Dios estaba diciéndole al pueblo judío era que ellos ahora tenían que poner toda su vista y todo su oído en el mensaje de Jesús, quien era Dios, que sus obras daban testimonio de Él, porque Él era el Mesías, el Hijo de Dios, es decir, el Dios encarnado. Ese es el hermoso mensaje de la transfiguración. Lógicamente después vemos una impertinencia de Pedro, ¿verdad? Como siempre. Ya sé por qué Satanás lo mandó pedir un día para zarandearlo. Porque era bien impertinente. Vamos a poner 3 enramadas, Señor. Hermanos, en la antigüedad el hacer esas enramadas era como símbolo de adoración. O sea, Pedro estaba alucinando. Quería que se adorara a Moisés, a Elías y a Jesucristo. Eso no puede ser. Por eso al último solamente quedó Jesús, para que se dieran cuenta que el único que debe ser adorado, glorificado y exaltado es Jesucristo. Ese es el mensaje de Mateo, hermanos. Es la revelación de la transfiguración, que nosotros, aún como hijos de Dios en este tiempo, nos demos cuenta y la gente se dé cuenta que Jesucristo es Dios encarnado. En la transfiguración, Dios está mostrando la identidad del Mesías, que es Dios, y que lo que ratifica que Él es Dios son sus obras justas, santas y buenas que Él tiene, y que el Padre puso de antemano para que se mostrara verdaderamente el plan del Mesías en la tierra. Así, amados hermanos, después de Él estado en esa presencia de Dios, el Señor Jesús, Él fue a buscar a la gente. Él fue a buscarle a la gente porque no sabemos lo que Él estaba hablando con Elías y con Moisés, pero lo que sí sabemos es que seguramente es el plan de Dios para toda la humanidad. Así que Él desciende de ese monte alto, aunque el hecho de que la Biblia, hermano, no diga el nombre del monte, no nos debe de llevar a nosotros a investigar qué significa el monte, o qué monte fue. Si fue el monte Oreb, si fue el monte Moriah, si fue el monte, eso es lo que menos importa. Cuando la Biblia no describe el monte, entonces nos está describiendo que lo que nosotros, esas palabras monte, ¿cómo lo dijo aquí la Escritura para no equivocarme? Dice él, a un monte alto. Esa palabra monte alto también se traduce monte glorificado. Entonces, lo que Dios nos quiere decir ahí es la autoridad, el poder que se iba a manifestar en esa transfiguración, que además iba a ser obra del poder de Dios en la vida y la faz de Jesucristo. Eso es lo que realmente nosotros debemos de tomar en cuenta. Pero a veces especulamos y como queremos saber, ir más allá de lo evidente, agarrar la espada del augurio y ver qué es lo que Dios quiere decir, estamos presuponiendo, y no, es que en ese tiempo había un monte y que a lo mejor fue el del Calvario, y empezamos a inventar y a especular cosas, cuando lo que debemos de tomar es lo que dice la palabra. Por algo no puso el nombre del monte, siempre decía subieron al monte Oreb, subieron a tal monte, y está el nombre de los montes, pero cuando no se dice el nombre del monte, entonces se está hablando de la esencia de lo que Dios quiere decir, que es una cuestión de autoridad, de poder, porque cuando nosotros entramos al monte alto, ahí está la presencia de Dios. Lo que se hace énfasis es la entrada del ser humano a través de la oración en la presencia de Dios. Pero a veces nosotros empezamos, hermanos, a especular ciertas cosas, y entonces a veces terminamos inventando. Comúnmente entonces, hermanos, la gente iba hacia Él, pero en este momento Jesús fue a la gente, los fue a confrontar. Él ya estaba lleno de la presencia de Dios. Les había revelado a sus discípulos, les había dicho, no comuniquen nada hasta que yo resucite, porque la resurrección iba a dar fe de lo que Él en ese momento
de lo que los discípulos habían visto y de lo que la voz del cielo les había comunicado. Entonces, ahí en ese momento, cuando él se acerca a la gente, un hombre se le acercó y se humilló, porque dice la Escritura que en ese momento que Jesús se acercó a ellos, se acercó un hombre que se arrodilló. Y esto que se arrodilló no es cualquier cosa, hermanos. Los judíos tenían prohibido arrodillarse ante un ser humano. Pero este hombre se arrodilló delante de Jesús. En la antigüedad, arrodillarse era símbolo de sometimiento, de respeto, de autoridad y de señorío. Pero también la adoración, dice, por ejemplo, hermanos, para que podamos entender el Salmo capítulo 95:6, Salmo 95:6, era un símbolo de declarar a esa persona Dios. Salmo 95:10. Dice la Escritura: 40 años estuve disgustado con la nación y dije, este pueblo que divaga de corazón no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Versículo 8: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día del Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Así es que comúnmente nosotros, hermanos, nos equivocamos, ¿verdad? Y tomamos actitudes porque no reconocemos la presencia de Dios, que en el versículo 6 dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su Padre y ovejas de su mano. Y si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, la gente tenía una actitud comúnmente, hermanos, de un endurecimiento del corazón. Ese endurecimiento del corazón no los llevaba a la humillación. Y era necesario que delante de Dios la gente se humillara. Por eso el acto de este hombre, estando en una generación de duro corazón, en un pueblo duro de cerviz, tomar la actitud de adoración, como leímos en el verso 6, es el punto de señalar que Jesucristo no era un simple ser humano, era Dios. Los judíos no podían arrodillarse ante nadie que no fuera Dios. Los césares romanos pedían que la gente se postrara y se arrodillara delante de ellos. Allá en la esclavitud de Babilonia, también el pueblo de Israel les pidieron que se postraran ante ellos. Pero ni Sadrach, ni Abed-nego, ni Daniel se postraron ante un hombre, ni ante un líder humano. Ellos solamente se postraban ante el Dios vivo y verdadero. Así es que este acto de este hombre no fue cualquier cosa. No era solamente el hecho de que, pues, ahí viene Jesús y todos arrodíllense. No era así, hermanos. Era el reconocimiento de que aunque ese hombre no había estado en la transfiguración, algo en su espíritu le decía que Jesucristo era Dios. La simple presencia de Jesús con ellos entre la gente le reveló a este hombre que Jesucristo no era un simple ser humano. Él era Dios. Por eso es que viene y se arrodilla delante de él y entonces le dice: Señor. Pero hermanos, hay tres palabras en el griego
para Señor. Y la palabra que está escrita aquí es kurios, con K, kurios. Esta palabra kurios solamente se usaba para Dios. Por eso no todo el que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, porque hay otras dos connotaciones para Señor. En este caso, como en muchos casos en el que le llamaron Señor a Jesús, es porque lo reconocían como Dios, le llamaban el kurios. Así que no es como nosotros a veces de repente leemos, tenemos que profundizar y ver todo lo que aquí significa. Hallar el significado de la Escritura para obtener verdaderamente lo que la Escritura nos quiere decir. Entonces, es por eso que Jesús lo oyó. Jesús no sabía, bueno, sí sabía lo que había influenciado a ese hombre, el Espíritu Santo seguramente, porque nadie puede llamar kurios a Jesús si no es por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios estaba actuando en ese hombre. Y cuando ese hombre se arrodilla, Jesús no solamente vio el acto de adoración, sino que al escuchar su voz, al confesarlo él con su boca, que él era el kurios, el Señor. Por eso cuando leemos en Romanos 10, todo el que confiese que Jesús es el Señor, no es declararlo simplemente Señor, sino declararlo kurios, el Dios vivo encarnado. Entonces seremos salvos. Cuando tú y yo se nos revela esa verdad en nuestro corazón, que Jesucristo es Dios. Ya ven cómo no cualquiera, porque allá afuera hay sectas que dicen que sí, Jesús es Señor, sí, Jesús, pero no en el sentido de que Él es Dios. En el sentido de que sí tiene una autoridad, sí tiene, pero no en el sentido de kurios. Y lo que la Escritura nos dice, el por qué Jesús trajo la misericordia, porque fue lo que pidió este hombre, misericordia para su hijo. Lo que trajo eso fue que a él le fue revelado que Jesucristo era el kurios, el Dios vivo encarnado. Por eso Jesús no tuvo ningún problema de en esa humillación y en esas palabras actuar a favor de ese hombre. Ahora ya entendemos por qué Jesús dice que no todo aquel que le dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Señor, ¿pero en qué sentido? A ver, la pregunta sería para ti, tú le llamas a Jesús Señor, ¿pero en qué sentido? Porque si Él es tu Dios, entonces tú vas a ser salvo. En ese sentido. Pero si tú nada más le dices Señor de lengua para afuera, estás perfectamente equivocado. Porque, amados hermanos, el que Jesucristo sea kurios, aquí vemos claramente dos connotaciones. Primero, la humillación. Y después, la confesión. Diga conmigo, primero humillación, después confesión. Porque la gente primero confiesa y después se humilla. No, primero humíllate, adóralo y después confiésalo. Ya ve cómo a veces nuestros sentidos están confundidos en ese sentido y no hacemos lo correcto delante de la presencia de Dios. Entonces las palabras del hombre, de hermanos, confirmaron el acto. O sea, la fe sin obras es muerta. Si tú dices pero no haces, este hombre no solamente dijo, él primero hizo y después dijo. Así es la fe verdadera. La fe verdadera primero hace y después dice. La fe la falsa primero dice, pero nunca hace. Y esa, amados hermanos, fue la advertencia de Jesús que nos dijo en el capítulo 16 sobre la levadura de los fariseos.
que ellos solamente dicen, pero ellos no hacen. No podemos nosotros tener una vida farisea, hermanos. Nosotros tenemos que llevar una vida correcta delante de Dios si lo estamos siguiendo a Él. Porque Él nos lleva primero a hacer y después a decir. Por eso cuando estamos con nuestros amados amigos, y los llamo así porque amamos a nuestros amigos, ¿sí o no? Queremos que ellos sean salvos. Entonces primero nos presentamos con ellos y compartimos con ellos con sinceridad de corazón. Y después, si hay la oportunidad, les hablamos. Pero no es al revés. Yo voy al trabajo no hablando que yo soy cristiano. Yo voy al trabajo actuando como cristiano para después hablarles de Cristo. Porque cuando yo nada más voy hablando, entonces el diablo dice, a ver si muy sabroso, Pedro. Y te pone a la gente y te empiezan a criticar y te empiezan a aventar montaña. Porque dice, se dan cuenta ellos, porque la gente no es tonta, hermano. Ellos se dan cuenta que nuestros actos no van en coherencia con lo que nosotros hablamos. Por eso Jesús fue criticado. Oye, lo invitan a una boda. Lo invitan a estar con los recaudadores de impuestos, con los pecadores, le llamaron los fariseos, los religiosos de esa época. Y ahí estaba Jesús entre ellos. Y ahí estaba la música. ¿Ahí estaba qué? Ay, Dios mío. Ahí estaba la música. Ahí estaba el vino, era algo común en ese tiempo. Y ahí estaba toda la algarabía, todo, había una fiesta, hermanos. Y ahí estaba Jesús. Lógico, los religiosos le dijeron, ¿los qué? Los religiosos le dijeron, ¿por qué estás con esta gente? Oye, ¿por qué te vas a jugar fútbol con tus amigos? Oye, ¿por qué estás ahí con ellos? ¿O qué no ves que tienen cervezas? ¿No ves que están tomando? Sí, pero ¿quién está tomando? Ellos. Pues yo respeto lo que ellos hacen, porque algún día yo también estuve en ese error. Pero yo por eso no los voy a criticar, porque yo los amo. Yo traigo un mensaje poderoso para ellos. ¿Cómo vas a convertir a la gente si te metes en un nicho? ¿Cómo vas a convertir a la gente si te metes debajo de una montaña para no contaminarte? Y viene la sabiduría de Jesús y le dice a la gente religiosa, oigan, les mandé a Juan el Bautista. Vean las palabras de Jesús, les mandé. O sea, él estaba en el cielo, él hizo toda esa obra. Les mandé a Juan el Bautista. Él no comía, él no bebía, él llevaba una vida a sus ojos correcta y no lo escucharon. Vengo yo que, no, eso es tremendo lo que dice Jesús, hermano, es para derrubar a los religiosos, los derribas, los haces pedazos. Comparto con ustedes, estoy con ustedes, y ¿saben qué juzgan de mí? Lo que como y lo que bebo. Y no el hecho que yo, siendo Dios, estoy entre ustedes, lleno de gracia, de misericordia, de favor y de amor. No, lo que ustedes juzgan es que yo como y bebo. Ay, hermanos. Y la frase común ahí que un día compartimos, ¿verdad? Así ni cómo ayudar a la gente. Qué tremendo, hermano, es cuando nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Qué tremendo que nosotros no valoremos lo que realmente se debe de valorar de una persona.
Hermano, juzgar los errores de los demás, eso cualquiera lo hace. Y si no, nada más checa cuántos están detrás de ti hablando. Pero ¿por qué no juzgan tu vida recta que has tenido durante tanto tiempo? Tu vida piadosa que llevas todos los días. Tu tiempo de oración, tu tiempo de leer la Escritura, tu tiempo de estar ahí buscando al Señor. ¿Por qué no juzgan eso? Porque eso no lo ven. Porque eso solamente lo ve Dios en el secreto. Y al tiempo Dios lo premia. Porque el tiempo siempre dice quién es quién. Por eso, hermano, no te preocupes por lo que digan ahorita de ti. Que te estén juzgando, que te estén atacando. Sí. Nos vemos allá adelante. Yo siempre le digo a la gente, sí, di de mí lo que quieras. Allá nos vemos. Allá nos vemos en unos años. Y yo quiero a ver si tú sigues aquí o dónde andas. O ya andas como el hijo pródigo desvaligado. O sigues firme en la palabra de Dios. Hermano, el reino de Dios no son palabras, es poder. Entonces ahorita, que te juzgue el mundo, que te señalen, que te quieran avergonzar. ¿Eso qué? Eso no tiene poder con un hijo de Dios. Nosotros hemos vencido al mundo por la fe en Jesucristo. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, el Dios encarnado. Entonces, no fue cualquier cosa lo que hizo ese hombre. Por eso la propuesta de Satanás a Jesús corrió alrededor de la adoración. Dice el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 4, versículo del 9 al 11, que Satanás le dijo, Mateo 4, del 9 al 11, le dijo, todo esto te daré, ¿si qué? Si postrado me adoras. O si postrado me adorares. Porque esa es la propuesta de Satanás. Él quiere la adoración. Es por eso que hay un montón de religiones que confunden a la gente. Porque él siempre ha querido la adoración. Es por eso que hay grupos de rock que adoran su nombre. Porque él ha buscado la adoración a través de una música que Dios creó para la alabanza y gloria de su nombre. Porque todo lo que Dios hizo es bueno, todo es todo. La música es buena. Pero Satanás ha sembrado cizaña, ha contaminado, ha corrompido la obra de Dios por el pecado. La música no es mala, hermano. Malo es la letra que escuchamos. Y eso se ha metido en la iglesia. Hay alabanzas antibíblicas. Y tenemos que ir depurando. Ay, es que canta tan bonito, pastor. Pero no canta nada bíblico ese cuate. Porque si es una alabanza a Dios, pues debe de ir en su letra el remitente. Oye, cuando yo busco una canción para mi esposa, pues lógico, hermano, busco que tenga el remitente, ¿no? Y entonces, María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Ah, ¿verdad? Te amo, mi amor. Pues sí. Ay, Dios, ay, no. No le puedes cantar a tu esposa una canción que es para Dios. Esa es para Dios, no es para ella. Pero tiene que buscar algo que exprese lo que tú le quieres decir a tu amada Gacela, ¿no? Como dice la Biblia. Pues sí. Digo, hay nombres de esposas que no vas a encontrar nunca, ¿no? Godofreda, Petronila.
Padres vengativos, yo siempre digo. Como ellos les pusieron Felipe, pues se quieren poner a su hija igual. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Porque si usted no entiende, el diablo va a venir y le va a arrebatar lo que yo le estoy sembrando en su corazón. Esa es una ley espiritual que Jesucristo descubrió en el capítulo 13 de Mateo, a través de la parábola del sembrador. Y tenemos que tener esas parábolas, hermanos, estando en nuestro corazón. Esas parábolas de Jesús, hermano, fueron metidas en el Evangelio de Mateo como algo extra. Mire, es que estamos compartiendo el Evangelio de Mateo y yo estoy estudiando el Evangelio y lo voy analizando y me doy cuenta, bueno, ¿y por qué habló Jesús esto de las parábolas en el capítulo 13? Para mostrar principios del reino, cuando lleva una cronología, lleva una cosa así muy sistemática y de repente mete las parábolas. Dice uno, oye, esto es añadido, esto es algo poderoso, esto habla más de lo que nuestra comprensión humana puede aprender. Entonces me puse a investigar y claro, hermano, pues hay gente que ha estudiado todo eso y a través de sus libros se ha escrito y nos damos cuenta claramente, hermano, que cada parábola que está escrita, las 7 parábolas del sembrador, tienen concordancia con las 7 iglesias de Apocalipsis. Es decir, que la parábola del sembrador nos habla de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso de Apocalipsis. La siguiente parábola de la siguiente, y así váyase. Y usted se va a dar cuenta, hermano, va a decir, Dios, de verdad, eres grandiosamente poderoso. Pero si nada más nos quedamos con lo que leemos y no tratamos de sacarle más jugo, pues no entendemos muchas cosas. Así aprendemos muchísimo más, porque gracias a Dios hay gente que ha estudiado más que nosotros y a través de sus estudios les podemos aprender muchas cosas. Y si eso añadimos la dirección del Espíritu Santo, la confirmación del Espíritu a nuestro espíritu, hermanos, de verdad salimos extasiados de la presencia de Dios. No quisiéramos dejar las Escrituras, quisiéramos estar más y más, pero a veces algunas responsabilidades nos llaman y pues tenemos que ir. Pero el mayor tiempo que podamos pasar con Dios nunca va a ser en vano. Siempre va a ser una inversión. La mejor inversión de tu vida y del tiempo de tu vida es pasarla en la presencia de Dios, escuchando su voz a través de su palabra y escuchando su voz a través de la oración. Y un ingrediente más que metió este pasaje para que nuestra fe sea firme, sea constante y sea grande: el ayuno. Qué hermoso es esto, hermano. Por eso el énfasis de este pasaje, hermano, no es qué poder sacó al demonio. No es una fórmula, oración y ayuno para sacar demonios. No, es la fe fortalecida, firme, constante, grande, para que podamos lograr todas las cosas. Por eso Jesús dijo, si tienes fe como un grano de mostaza, vas a hacer grandes cosas. Pero para llegar a esa fe tienes que ser constante. Explíqueme algo. ¿Acaso no Jesús les había dado el don de echar fuera demonios a sus discípulos? No cuando les dijo, vayan, echen fuera demonios y sanen a los enfermos. Y se fueron los 12 y después fueron otros 70 que Jesús mandó. Y después los 12 vinieron diciendo, oye Señor, ¿qué crees? Que allí encontramos unos tipos que según que en tu nombre estaban echando fuera demonios. Y sí los echaban. Y les dice Jesús, es que ustedes no han entendido que el que no es contra vosotros, es por vosotros. O sea, yo los envié, yo les di la autoridad, porque nadie tiene autoridad sino por mí. ¿Y los discípulos? Es que pensamos que éramos exclusivos. Árale. No entendemos, hermano, el plan de Dios. No entendemos sus propósitos. Y no salieron, liberaron, sanaron, hasta vinieron regocijados. Señor, yo hasta veía a Satanás, hicimos esto, hicimos aquello. Y dice Jesús, yo vi a Satanás como caía derribado del cielo. Entonces, ¿por qué en esta instancia llegan con ese joven
y no pudieron echar el demonio porque su fe no era firme y constante. Nuestra fe debe ser constante, no a veces. Es que a veces nos sentimos Superman y a ver, fórmenlos para tumbarlos y a ver, ¿y cuántos son para no contarlos? Pero deja a veces la constancia, y la constancia solamente viene cuando tú y yo oramos y ayunamos, no para obtener poderes, sino para obtener la dirección y la voluntad de Dios, y nuestra fe sea fortalecida y constante de tal manera que se haga grande para que podamos nosotros mover las montañas que se interponen en nuestra vida, que son los obstáculos que impiden que tú y yo avancemos en la vida cristiana. No es para los poderes, para salir y sentirnos superpoderosos, hermanos. Es para tener una verdadera relación con Dios. Es para escuchar su voluntad. Por eso que Jesús se retiraba, le decía: Señor, lo voy a parafrasear y voy a tratar, hermanos, de usar mi racionalismo humano. Señor, mañana, ¿qué voy a hacer? Hoy fíjate que hicimos aquello y tú me sustentaste, eché fuera unos demonios, y mañana, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser tu plan? ¿Cuál va a ser tu voluntad? Hay unas cuestiones que traemos, podemos hacerlo mañana, podemos hacerlo tal día, pero ¿cuál es tu voluntad? Seguramente, hermano, Dios le decía mañana esto, mañana aquello. Entonces él llegaba y se presentaban y pues seguía echando fuera demonios, andando gente, porque estaba haciendo la voluntad del Padre, no su voluntad. Pero a veces nosotros nos sentimos con superpoderes y en vez de hacer la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad. Y a veces la voluntad de Dios no es que la gente sane, sino que la gente sea salva. He estado en presencia de personas que están a punto de morir. Una vez le compartí de una experiencia que tuve con una señora que estaba en el COVID y la fuimos a atender y estaba muy mal y empezamos a orar por ella, y mientras oraba yo por ella, el Señor me dice: ya no ores más, el tiempo de esta persona se acabó. Ella ya ha escuchado muchas veces y me ha rechazado. Ya no consiste en una oración. Yo tuve misericordia de ella por cuanto envié a gente que le hablara de mí, pero ella toda su vida me rechazó. Ya no es tiempo de oración. Yo me espanté, hermano. De verdad dije: Dios. A los pocos días la mujer murió, a pesar del tratamiento que le dimos y todo. A veces no es la voluntad de Dios, hermano. A veces con los hermanos vamos, oramos y estamos ahí con ellos, y trata uno de suavizarles, porque Dios ya nos avisó que Él los ha reclamado a su presencia. Él ya quiere tomar los cuentas y ya quiere entregarles la corona y darles la gloria que ellos merecen, no en sus esfuerzos y en los méritos de Jesús. Y uno le dice: hermano, es que mire, pues no estamos aquí eternamente. Y empieza uno a suavizar, tratando de transmitir lo que nosotros ya sabemos, porque ya hemos pedido a Dios: oye, hermano, Señor, voy a ir a ver a mi hermano, voy a orar por él, le das de tu gracia para que sane, o qué vas a hacer con él. Y a veces no nos gusta escuchar: ya es su tiempo. Así pasó con mi mamá, así pasó con mi hermano. Cuando fui a oración le dije: Señor, dime qué va a suceder, es su tiempo. Y no nos gusta escuchar eso. Pero esa es la voluntad de Dios, porque en su gracia, misericordia, le ha placido entregarles ya la corona. Esta vida es hermosa y la queremos vivir muchos años, hermanos, pero porque no sabemos lo que hay allá. Porque a usted le gustaría vivir en Santa Inés o vivir en una residencia allá en Los Ángeles. Oiga, le dicen: fíjese que te tengo una herencia en Los Ángeles, ¿cuándo me voy?
¿no? Allá tienes alberca, hay 10 recámaras, tienes un estudio con teatro, ahí no te vas a preocupar por nada, ya está todo pagado, todo el refrigerador está lleno, tú no vas a salir a la playa a gozarla, a disfrutarla. Oye, yo digo, ¿cuándo me voy? Pero como no sabemos nosotros lo que hay allá arriba, vivimos afanados aquí abajo. Y las cosas que están allá arriba son más grandiosas. Dios no nos tiene preparado solamente una residencia, hermanos, de humanamente construida con las características que a nosotros nos gustarían aquí en la tierra. Él tiene una mansión allá en los cielos. Y ahí está tu habitación personal. Ahí está tu nombre en la puerta. Exclusivo para mi hijo Ángel. Yo. Oye, yo quiero entrar aquí. No, este es para mí. Tú vete a la tuya, man. Sí. Entonces, hermanos, ese hombre hace un acto hermoso delante de Jesús y pide algo que nos debe de enseñar a nosotros cómo es que debemos de pedir. Después de nuestra adoración sincera, después de nuestro reconocimiento, ¿verdad?, esa declaración de que Él es nuestro Dios, Jesucristo es nuestro Dios, lo que debemos de hacer es pedir siempre misericordia. Este hombre pidió misericordia, no para él, para su hijo. Y él identificó un problema en su hijo, una enfermedad, la cual la llamó que estaba lunático. Y investigando esta palabra, hermanos, bíblicamente, ¿verdad?, bajo referencias bíblicas, no seculares, el ser lunático es un término que se usa para la demencia y la epilepsia. Deriva del latín luna y reflejaba la creencia popular en aquellos tiempos, en esos días, que el estado mental del lunático fluctuaba entre los cambios de la faz de la luna, o sea, si era una luna menguante, si era una luna llena, entonces el problema se agudizaba o era menos según, esa era la creencia que había en aquellos días. El lunático se decía que estaba bajo posesión demoníaca, esa era una creencia común allá. Hoy decimos que tiene una enfermedad y la ciencia nos ha demostrado las afecciones que hay aquí, pero ¿qué lo produjo? ¿Cómo se lo explico? Es como cuando dicen, ¿de qué murió mi familiar? Y dice el médico, le dio un paro. Pues sí, pues todos se mueren por paro. O sea, si te revientan la cabeza, lo que determina tu muerte es que se paró tu corazón. ¿Cómo lo determinamos que una persona falleció? Porque ya no hay latidos cardíacos y le damos una masajeada y usamos medicamentos, y si no se levanta decimos ya falleció. ¿En qué momento falleció? En el momento que yo inicié el masaje, en ese momento se toma el tiempo y se dice fecha de mortandad, pues cuando se inició el problema y no lo pudimos sacar. La hora en que falleció es esta. Todos morimos de paro cardíaco, pero ¿qué lo provocó? Pues no te dicen que en la cirugía se equivocaron y le cortaron una arteria que no era y se desangró y se murió tu familiar y la consecuencia fue el paro cardíaco. Eso no te dicen. Yo estuve ahí, hermanos, me tocó una vez ahí en La Raza una cirugía cuando estaba en las prácticas del quirófano. Y me pusieron de instrumentista quirúrgico, estaba yo pasándole pinzas, estaba yo ahí dándole al médico en la cirugía. Y estaba una cirugía donde estaban operando a una mujer de la vejiga. Y resulta que durante la cirugía le dice el principal le dice al practicante, al residente, no vayas a cortar esa arteria. ¿Y qué creen que hizo? La cortó. Y el médico, ¿no? O sea, con majaderías, porque pues así los tratan, hermanos. Y le empezó a decir un montón de majaderías. Le dijo, ¿cómo es posible si te estoy diciendo? Pues nada más le faltó darle unas cachetadas, ¿eh? Pero lo que le dijo al ese médico practicante, le dijo, no seas
Y le dijo un montón de cosas y le dijo, ahora tú te vas a encargar de decirle a su familia por qué murió esta persona. Y se quitó los guantes bien molesto, se quitó el cubrebocas y se fue el médico. Por un error. Y no era que era yo chismoso, hermano, pero era comunicativo. Entonces yo me acerqué cuando el médico se fue ahí, ¿verdad? A decirle a la fe. Yo dije, yo tengo que ver esto. Y me puse ahí como... Y se acercó el médico y le dijo a la señora, le dijo, oiga, ¿qué cree? Discúlpeme, pero no resistió la cirugía. Y yo dije por dentro, pues sí, le cortaste la arteria, ¿quién resiste eso? Y entonces empezó el chilladero y todo eso, y pues era una doctora, se dio la vuelta y se fue. Y yo dije, oh, qué cruel. Pero así pasa en los hospitales, hermano. Te dicen lo que sucedió, pero no te dicen por qué. Entonces, el resultado era la epilepsia, pero ¿qué lo ocasionaba? En la antigüedad se decía que era un demonio. ¿Hoy qué decimos? Que hay un trastorno, una desconexión, ¿verdad? Cerebral y ciertas neuronas a través de las dendritas no están comunicando entre ellas el mensaje y pues hay una distorsión. Pero hermanos, nosotros leemos en la Biblia al endemoniado gadareno que tenía toda una legión. ¿Y dónde la tenía? En el cerebro, porque el cerebro controlaba todo su cuerpo. Ahí se alojan los demonios, hermanos. El enemigo, mira, se te mete aquí en tu cabezota y te hace pensar tonterías. Ten mucho cuidado, hermanos, ¿eh? Debemos tener mucho cuidado con lo que pensamos, mucho cuidado con lo que vemos, porque ahí hay una puerta, hermanos. Pero nos desavisamos y descuidamos esos principios y al rato, hermanos, andamos mal. Andamos mal. Lo primero que cambia es la actitud y el carácter en una persona. Es la forma en que yo me doy cuenta si alguien anda bien o anda mal. Nada más veo su actitud, su carácter. Y hasta tenemos una frase y se le metió el Chucky. Aguas con mi hermana porque ya traía el Chucky dentro, ¿verdad? O decimos, está enchamucada. ¿En qué momento abrimos la puerta y le dimos alojamiento en nuestra mente a eso? Así estaba este joven. Su condición era grave por la acción del demonio que lo poseía. Por lo que dijo el papá, sufre muchísimo, porque los demonios que están afectando a una persona los llevan al sufrimiento. Al diablo le encanta hacer sufrir a la gente, verla mendigando en la calle, ahogada de borracha en el suelo, vomitada, sin luz, sin esperanza, caminando ahí como vagabunda en la calle. Al diablo le encanta, ha destruido una vida. Solo es cuestión de tiempo para que esa persona sucumba en la vida y se vaya al infierno. Pues el diablo no lleva prisa, a él le encanta hacer sufrir a la gente. Ese joven estaba sufriendo mucho por la influencia de ese demonio. Cae en el fuego y muchas en el agua. Esto, hermanos, se podría referir a los síntomas de la persona que tiene en la epilepsia, que a veces iba acompañada de fiebre y otras veces de hipotermias. Por eso la imagen de el fuego y el agua. El agua es fría y el fuego es caliente. Entonces esa epilepsia iba acompañada a veces de fiebre y a veces de unas bajas temperaturas que llevaban a la persona a estar temblando continuamente, ya no por el efecto del problema epiléptico, sino de la misma enfermedad. Qué tremendo ese sufrimiento, hermanos. Entonces, debemos saber que cuando el demonio toma posesión de los cuerpos, suele producir enfermedades que afectan a la mente. Pues de esta manera, el diablo afecta más tu alma.
Por eso, hermano, fíjate bien lo que piensas. Fíjate bien lo que hablas, porque cuando tú hablas yo sé lo que está en tu mente. Estás contaminado. Empiezas a criticar a la gente. Empiezas a señalar a los líderes, empiezas a hablar del pastor. Hermano, ¿sí sabrás lo que estás haciendo? Oye, cuando alguien habla del líder puesto por Dios, yo no me puse, hermano. ¿Usted cree que yo quería venir aquí a Santa Inés, a Nextlalpan? Señor, mándame a Polanco, a Satélite. ¿De verdad no sabrá la gente lo que hace? No sabe la gente lo que hace, hermanos. No sabe la gente que... Oiga, hermano, ¿no ha leído la Biblia lo que pasó con Aarón y María cuando hablaron de Moisés? ¿Sabe qué era lo peor? Que tenían razón. Porque el mandamiento era que no se metiera Moisés con esa mujer cusita porque no era del pueblo de Israel. Y lo criticaron. ¿Y qué creen que les pasó? Les vino una lepra maligna. O sea, la consecuencia de haber hablado contra el líder fue una enfermedad. Y Satanás sabe eso, por eso lleva a la iglesia a estar hablando entre ellos, a traer injurias, a traer todo eso. Porque él sabe que si afecta la mente de una persona, va a afectar su alma, va a afectar su vida. Cuídate de lo que hablas, por piedad, hermano. Usa los principios de Dios. Yo no sé cómo hay gente que se cree tan espiritual y no conoce esto tan básico. Qué tremenda es la gente, hermano, que no entiende los principios bíblicos. Por eso yo siempre le he compartido que mi oración constante es pedirle a Dios que me ayude a sujetarme a mi pastor, porque yo, aunque estoy aquí adentro, aquí al frente, tengo un pastor, alguien que da testimonio de mi vida cristiana, alguien que me envió, alguien que ha certificado mi crecimiento, mi desarrollo en toda mi vida espiritual. Alguien al que puedo ir y decirle: pastor, tengo este problema, ayúdeme, usted tiene más experiencia. Y gracias a Dios no tengo muchas veces que consultarlo, pero las pocas veces que he tenido la necesidad he ido a verlo. Con toda humildad: pastor, ayúdeme, ore por mí, pastor, a Tita, ayúdeme. No lo sabemos todo. A veces tenemos la fe en el suelo, como en este caso los discípulos. Señor, ¿por qué no lo echamos fuera? Por su poca fe, porque no es constante, porque su fe es menguante. A veces están aquí, luego están acá, luego están hasta acá. Y Él quiere una fe grande que mueve montañas en nuestra vida, que quite obstáculos, circunstancias adversas. Oye, les dice: ¿tú crees que es poderoso sacar un demonio? Muéveme esa montaña. Eso es más poderoso. Quita los obstáculos, eso es más poderoso. El demonio solo es un obstáculo. Es algo que se te puso enfrente, que no te deja. Por eso cuando viene, ay, hermano, sé que de verdad a veces me quedo corto. Cuando en Daniel, hermano, viene el ángel Gabriel y trae un mensaje. Desde que Daniel dispuso su corazón el conocer los secretos de Dios, ya el siervo está pidiendo algo: Señor, Gabriel, ve y llévale el mensaje. Porque Daniel no estaba pidiendo una tele. Porque Daniel no estaba pidiendo que un hermano se fuera de la iglesia. Porque Daniel no estaba pidiendo que Dios le revelara, que las mujeres le revelara a Dios al pastor, que las mujeres debían de traer falda. Daniel estaba orando en los propósitos del reino de Dios. Cuando tú oras los principios del reino de Dios, Dios envía a los ángeles. Y ahí viene Gabriel con toda su poder, su autoridad, y se le atraviesan los reyes de Persia, que eran demonios.
Y empieza la lucha y no quieren que lleve el mensaje, porque es un mensaje poderoso, no solo para Daniel, para todo el reino de Dios. Y entonces Miguel ve la acción y viene en su ayuda y los pone en forma a esos demonios. Y Gabriel sale y trae el mensaje. El diablo es solo un obstáculo. Y tenemos en Cristo el poder de quitar ese obstáculo. Pero a veces, hermanos, se nos olvidan esos principios tan importantes, y yo siempre digo básicos en la vida cristiana. En mi vida no hay obstáculo que Dios no me haya dado la capacidad de derribar. Diga conmigo, en mi vida no hay obstáculo que Dios no me haya dado la capacidad de derribar. Ahora entiéndalo, hermano, entiéndalo por piedad. ¿No entiende usted que Dios ya hizo todas las cosas? Fíjese lo que dice Efesios: para que fuésemos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. Él ya lo hizo. Nosotros nada más estamos siguiendo el camino que Él ya hizo. Lo que va a pasar mañana, Dios ya lo había predestinado. Lo que te va a pasar el siguiente día, Dios ya lo había predestinado. Todo está perfectamente en un plan glorioso de Dios para que tú y yo un día estemos con Él. Lo único que Él necesita que en este camino nosotros agarremos la fe, la confianza en Él y caminemos el camino. Nada más. Dios puso ese obstáculo en la vida de Jesús. Y Jesús dijo, para eso estuve con Él. Entonces, demonio, sal, vete, déjalo, fuchi, vámonos. Che. Entonces, cuando tú veas un obstáculo, una circunstancia, tú debes de comprender que eso Dios ya lo puso. Y lo único que necesitas es agarrar la fe y decirle, obstáculo, muévete. Carencia, vete. Deudas, váyanse. Es que el diablo me está atacando. Pues ya dile que se vaya. ¿O qué, lo vas a seguir acogiendo en tu casa? ¿Hasta cuándo? Es que se prende la tele, se mueven las cosas. Pues ya sácalo, hay alguien extraño ahí, ¿no? Oye, de repente se cae algo en la cocina y ¿qué se cayó? Y vas, buscas y pasa la rata, ¿no? ¡Ah, condenada rata! Y hasta que la correteas y le cortas su cabeza o la echas para afuera, ya, se acabó la situación. ¿Por qué no haces eso con el enemigo cuando está perturbando tu hogar, cuando está trayendo circunstancias, problemas? ¡Sácalo ya! Pon la confianza aquí de Dios en tu corazón y dile, salte de aquí. Oye, a mí no me vas a estar asustando, ¿eh? O sea, ya estoy vacunado contra el miedo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. A mí no me vas a venir a espantar, ni vas a perturbar a mi familia, ni a mis hijos. Así es que, vámonos. ¿Cuándo hace uno eso? Cuando uno madura. Diga conmigo, cuando uno madura. ¿Lo has hecho? No, entonces madura. Ese espíritu inmundo, hermano, hace que las personas pierdan el control de sus vidas. Porque, miren, hermanos, pastor, libéreme. ¿Por qué piden algo? Porque ellos no lo pueden hacer. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque el enemigo ya tomó control. ¿Sí o no? Oye, si yo no puedo hacer algo es porque algo me está controlando. ¿Qué necesito? No necesito que alguien me controle externo. Necesito yo controlar mi vida. Pero como he abierto puertas,
y me he metido marihuana, me he metido cocaína, me he metido tonterías, ya no tengo el control. Pero, ¿qué se necesita? Fe, confianza en Dios. Yo confío que no voy a seguir consumiendo esa porquería. Yo confío. Fue la fe la que nos salvó, fue la fe la que nos limpió de toda nuestra porquería que traíamos, de las palabrotas que hablábamos, de las palabras sin sentido. Pero necesitamos humillarnos. Oye, cuando yo tenía el problema de la palabrota, me ponía delante de Dios, me humillaba, me decía: Señor, yo no puedo, pero yo sí sé que tú puedes. Puse la fe en medio y entonces en un momento todo ocurrió. Dejé de empezar a hablar majaderías, dejé de hablar tonterías. Pero ¿por qué tú sigues con eso? Porque no te has humillado. ¿Por qué sigues con tus pecados? Porque no te has humillado. ¿Por qué sigues con las deudas? Porque no te has humillado. Humíllate. Tú no puedes, ya te diste cuenta, algo está controlando tu vida. Ah, bueno, pues entonces toma la fe. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Y cuando depositas la confianza en Dios, entonces ese ser lunático que está en tu cabeza se va a ir. ¿Por qué no lo pudimos echar por su poca fe? ¿Por qué no puedes avanzar por tu poca fe? Y entonces, qué hermosa es la palabra, hermano. Viene el Señor Jesús. Escuchen lo que dijo. Jesús les dijo, versículo 20, por su poca fe. De cierto os digo, es una frase común de Jesús que denota certeza, fidelidad, autoridad, confianza. O sea, lo que está diciendo es: ténganme fe, por favor. Confíen en mi palabra, confíen en mí. Por eso dice: de cierto os digo. Es como una palabra desesperante en su espíritu del Señor, diciéndoles: ya entiéndeme, por favor. De cierto te digo. De cierto os digo. Que si tuvierais fe como un grano de mostaza, o sea, no importa el tamaño de tu fe, pero escuchen, vean, hermanos, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. ¿Por qué no les dijo, les continuó con el contexto y le dijo: no, pues si yo pude echar este demonio, puedo echar otros más poderosos? ¿Por qué no siguió con ese contexto? Porque lo que estaba diciendo es que hay algo más poderoso que hacer, que es quitar los obstáculos, porque el monte, la montaña, algo alto, algo grande que se está oponiendo, que está ahí como muestra, como imagen, como símil, nos está mostrando que nosotros cualquier obstáculo lo podemos hacer a un lado, inclusive los demonios. O sea, sí, para nosotros algo difícil y algo poderoso es que salga un demonio de una gente, es más poderoso que todas las cuestiones que están enfrente de ti las sepas quitar de tu vida por el poder de Dios, por la fe y la confianza en Jesucristo. Eso realmente es poderoso. ¿Cuánta gente no fue liberada de los demonios? ¿Cuánta gente no ha sido liberada del poder, la esclavitud del pecado? Pero no puede derribar sus obstáculos. Está caminando en la fe cristiana y no tiene la capacidad de los problemas hacerlos a un lado. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: hay algo más poderoso que hacer, mover las montañas, los obstáculos de la vida. Y nada os será imposible. ¿Nada qué es? ¿No has visto cosas que para ti son imposibles? Ay, no, ¿y cómo va a terminar la escuela? Ay, no, es que eso es difícil. Ay, es que esta tarea, yo he estado en ese punto, hermano. Todas estas semanas preparando mi examen del doctorado. Ay, hermano, no, Señor, es difícil, no entiendo, me falta, Señor, ayúdame. Pero viene la confianza en Dios. Empieza a confiar en Él
empiezo a resolver el examen. Empiezo con mi conocimiento y mi capacidad, no contesto el examen. Confío en Él y contesto todas las cosas. Así es la vida cristiana, está basada en la fe. Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Y sin la fe, pues morirá. Así es de simple. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, o sea, hay una necesidad. Es necesario que el que cree, crea primero que Él existe. O sea, que no está loco hablando está hablando tonterías solo, sino que está Dios ahí. No sabe si está a la izquierda, enfrente, acá, atrás, o está así, enfrente de Él ahí, como la nube de su presencia. No sabes, pero algo aquí adentro te dice que Él te está escuchando. Y crees que Él existe. Y además que Él es galardonador de los que lo buscan, que Él responde la oración. ¿Por qué Jesús respondió la oración de este hombre? Porque Él tenía fe. Si este hombre no tiene fe, Jesús no lo escucha. ¿Cómo mostró su fe? Porque se humilló, adoró a Jesús y lo confesó como Dios, el Curios, el Señor. Por eso Él respondió. Por eso Él dijo, porque además, amados hermanos, cuando le dice generación malvada y perversa, se lo dijo a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos le preguntaron. No fue la gente la que le preguntó, fueron ellos. Ellos le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Él les dice, ¡ay, generación malvada y perversa! ¿Por qué? Porque los discípulos viven en una generación malvada y en la cual hay incredulidad y perversidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. Generación malvada. ¿Por qué no lo echaron fuera? Porque su fe está baja. ¿Por qué? Por su maldad. Se están dejando, cuando nosotros nos dejamos de influenciar de la maldad de este mundo y empezamos a tener confianza en Dios y dejamos a un lado la incredulidad, ay, hermanos, Dios hace cosas grandes. Así nació esta iglesia y así ha seguido. Todo lo que está aquí, hermano, donde usted se sienta, todas las lonas, todo lo ha sido provisto por Dios. Siempre lo he dicho y a mí me consta, hermanos, cualquiera construye una iglesia, cualquiera, pero no cualquiera construye almas. ¿Por qué no tenemos un edificio, pastor? Parece que la gente está buscando el edificio, no está buscando a Dios. Y entonces, como la cabeza de calabaza de la gente, pues es ególatra, pues y luego empiezan a pensar que el pastor los está robando. Y si encuentran allá un hijo del diablo que les dice eso del pastor, pues se lo creen. Yo prefiero construir una vida que poner una lámina allá en el techo. Usted no ha visto la iglesia del pastor Rick Warren. Él escribió un libro, se llama Una iglesia con propósito. Él dice que él pudo adquirir un edificio o lo adquirió cuando la visión de Dios fue consumada en su ministerio. Y él tenía 40,000 personas y ellos no tenían ni un solo lugar donde estar. Ellos alquilaban lugares, y a veces escuelas, los patios de las escuelas, a veces conforme iba creciendo un deportivo, y así iban. Hasta que Dios dijo, esta es tu capacidad. Tienes 40,000 personas, ahora sí, para el propósito que te he enviado, construye el edificio. Pero hoy pareciera que los líderes estamos más buscando los cuartos que los propósitos de Dios en nuestro ministerio. Más que en la iglesia haya comodidades, que las vidas sean transformadas.
Qué tremendo es eso, hermano, cuando los líderes no entendemos la visión de Dios y no la nuestra. Y estamos más viendo edificios que la vida de las personas. Que estamos más gastando en el materialismo para que nos digan, no, sí es iglesia. Oye, qué bonita iglesia. No, qué bonito lugar, porque la iglesia hay que ver a las personas. Porque la iglesia son las personas, no el lugar. Qué bonito lugar, pero había que ver qué clase de gente hay ahí. Oye, que en esa iglesia, qué bendición. ¿Y a cuántos les hablas? Pues nada más a Pancha y a Juana. Bueno, perdón, hermana Juanita, no sé por qué. Pero no lo digo por usted sabe que yo la amo. ¿Por qué nada más a ellos? ¿Y los demás? Ah, pues quién sabe. Ah, no, sí, entonces eres un cuerpo en Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido, y si Dios nos conoce por nuestro nombre, nosotros nos debemos de conocer. Entonces, a mí no me apantalla esa gente, hermano. Que yo vengo de una iglesia grande. No, vienes de una congregación grande. La gente es grande. No por la cantidad de gente, la gente es grande por su calidad de reflejar a Cristo en su vida. Por eso la gente es grande. Pero los conceptos, hermanos, de la prosperidad y del falso evangelio en ese tiempo, cómo han contaminado la mente de los líderes. Hermanos, la victoria sobre el enemigo viene, finalmente, hermanos, por confiar en las palabras de Jesucristo. Confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. La victoria no viene por nuestro esfuerzo, viene por la influencia del poder de Dios en nosotros, a través de depositar nosotros nuestra confianza en Él. Cuando tú oras, tú piensas que no pasa nada. Oye, cuando Daniel estaba orando, él terminó de su oración, llegó al siguiente día, se volvió a postrar, porque él se postraba 3 veces delante de Dios, y estaba ahí, y en un momento de esa oración vino la respuesta. Parece que no pasa nada cuando tú pides por tu hijo. Parece que no pasa nada cuando tú pides por tu papá, por tus hermanos, por tus primos, por toda tu familia, por tus amigos, por tus vecinos. Parece que no pasa nada, pero la oración es algo muy poderoso. Se mueve el cielo aquí en la tierra. Y Dios opera de una forma impresionante. Te quedas verdaderamente extasiado al ver el poder de Dios. Cuando mi suegro, que ya está en el reino con la corona, recibiendo todas las bendiciones de Dios, no quería venir a los pies de Cristo. Yo recuerdo todavía que ese día, con los jóvenes, nos fuimos ahí al monte que está en Chagüento, y nos subimos hasta la parte más alta. Y estábamos ahí, levantamos las manos hacia Prados así, y empezamos a orar, y empezamos a pedir por nuestra familia. Dijimos, Señor, y nos humillamos, nos postramos ahí de rodillas y pedimos por nuestra familia. Y en mi mente, en mi corazón estaba mi suegro, y también en mi esposa. Creo en ese tiempo estaba mi cuñada Sandy ahí también. Y estuvimos orando. Bajamos de ese lugar, eran como las 8 de la noche. Llegamos a comer a casa, estábamos en ayuno. Porque el ayuno y la oración, hermanos, es algo muy importante para desarrollar una fe firme y una fe constante y grande en el Señor. Y bajamos ese día y llegamos a casa y estábamos comiendo, y entró mi suegro hasta las manitas, hermano. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Digo, para los que nos vean en internet y no sepan el léxico mexicanoide, hasta las manitas es bien briago y bien borracho. Y llegó así mi suegro. Y entonces estábamos nosotros con el bocado aquí cuando dice, quiero recibir a Cristo. Y dejé la milanesa y me paré. Tenía hambre, hermano, pero era mejor hacer la voluntad de Dios. Entonces me paré y lo abracé, y todos nos juntamos con él, lo abrazamos, le dijimos, repita con nosotros, reciba a Cristo como su Señor, y lo llevamos a esa fe, a esa oración de fe. Y oramos por él, y a partir de ese día
mi suegro no volvió a tomar vino. Dejó las pastillas, porque imagínese él enfermo, embriagándose, le daban crisis convulsivas. A veces terminaba, había un caos porque él de repente caía en el baño con convulsiones. Y era tremendo, hermano. Pero a partir de ese día, y que le empezamos a enseñar de la palabra de Dios, él depositó su fe en Dios y dejó de tomar las pastillas para la epilepsia. Y la epilepsia se le quitó todos los días de su vida hasta que él murió, hermano, y se fue a la presencia de Dios. ¿Y de qué resultó? De que estábamos nosotros en ayuno, estuvimos en oración, nuestra fe en ese momento fue acrecentada, firme, la hicimos constante, oramos a favor y entonces el milagro ocurrió, la bendición vino. Es por eso que yo titulé este mensaje el día de hoy así, hermanos: la relación del ayuno y la oración para una fe constante, firme y grande. El ayuno, hermanos, no es como el que dice Jeremías, y con esto vamos a terminar, hermanos. Isaías, 58. ¿Para qué no es el ayuno? Aquí dice, hay gente que usa el ayuno para las cosas equivocadas. Isaías 58 es una descripción de para qué no se debe de usar el ayuno. Isaías capítulo 58. Escuchen lo que dice la Escritura, hermanos. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué había en el pueblo de Israel? Rebelión y pecado. Ellos me buscan, escuche, ellos me buscan cada día. Ellos me buscan cada día. O sea, sí oran, ¿no? ¿Ya ve por qué le digo una cosa que usted ore y otra que Dios lo escuche? Porque si usted es un rebelde y anda en pecado, yo dudo mucho que a usted le hable, Dios le hable. Y aquí está el principio. No lo digo de labios para afuera. No es mi pensamiento filosófico, como hay gente que dice, por ahí. Aquí dice, yo las cosas que digo, las digo en principios que he estudiado en la Biblia. Ellos me buscan cada día. ¿Cada cuándo? Tú oras a veces. Estos lo hacían diario. Y mire lo que dice: y quieren saber mis caminos. Ay, Señor, dime tu voluntad. Cálmate, Petronila. Como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Ahí está, hermanos. Ahí está la gente que quiere acercarse a Dios y que busca justicia y no sé qué, cuando son rebeldes y pecadores. Ay, pero sí que Dios les habla. Hijo, yo digo siempre, qué testimonio. Me piden justos juicios. Hazme justicia, Señor. Están hablando de mí. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay rebeldía y pecado. Pecado y rebeldía. Dicen, ¿por qué ayunamos si no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores. Pues eran líderes. ¿Eran qué? Gracias, Espíritu Santo. He aquí que para contiendas y debates. No es que hoy voy a defender mi fe, voy a orar y voy a ayunar. He aquí para contiendas y debates ayunan
y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como lo hacéis hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Para eso no debes de ayunar. Tú no debes de orar y para ayunar para un debate y una contienda. Eso se usa la inteligencia y la sabiduría que Dios nos ha dado por su Espíritu. No es para eso el ayuno. Este es el ayuno que yo escogí. O sea, el ayuno correcto es este: que día de día aflige el hombre su alma, humillación. Que incline su cabeza como el junco y haga cama de telas ásperas y de ceniza. O sea, una actitud correcta delante de Dios. ¿Llamaréis eso ayuno y día agradable a Jehová? El ayuno que yo escogí no es más bien, fíjense, porque la vida cristiana, hermano, no son palabras, son hechos. Cuando tú le quieras decir a una persona que eres cristiano, díselo con tu comportamiento, no con tus palabras. No lo agarres a bibliazos. Eso después Dios te va a dar la oportunidad si es necesario. Pero demuéstrales con tu vida. Cuando estés en el trabajo, digas: no, es que yo no participo de eso porque soy cristiano. No, muéstralo con tu vida. Mira lo que dice aquí: el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad. A eso se llama justicia. Soltar las cargas de opresión, servicio. Dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. No es que compartas tu pan con el hambriento, vida piadosa. Que a los pobres errantes albergues en casa, hospitalidad. Que cuando veas al desnudo lo cubras, ayuda. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y que no te escondas de tu hermano. Atención. Atención y misericordia. Entonces, solo entonces, hasta que hagas eso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver. Se dejará ver. ¿Por qué? Por lo que has hecho, no por lo que dices. Se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti. Y la gloria, no hermanos, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y él dirá: heme aquí. Si quitas del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y de hablar vanidad, cuando estás señalando a la gente, y hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará. ¿A quién está pastoreando Jehová? A los que hacen esto. Aquí hay mucha gente: Jehová mi pastor, nada me faltará. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Había que ver si estás haciendo esto. Jehová te pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotarán. O sea, siempre tendrás palabra de Dios para alimentar y saciar a los que necesitan de ella. Y los tuyos, fíjese cómo lo que hacemos afuera tiene repercusión con los de nuestra casa. Yo creo que ahí es el problema,
¿Por qué en tu casa hay tantas broncas? ¿Quién sabe qué andes haciendo allá afuera, Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de vidas, de viviendas en ruinas. Pero aquí no se refiere al lugar, se refiere a la vida de las personas. Por eso yo digo que cualquiera construye un templo, pero no cualquiera construye vidas. Aquí está mi principio. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hermano, por eso yo lo que hago, lo hago siempre consultando a Dios. Señor, yo tengo una responsabilidad. ¿Es tu voluntad? Me voy. ¿Quieres que me quede? Me quedo. Pero no se haga como yo. Porque yo en mi voluntad me quedo. Porque está bueno el asunto. Pero si es tu voluntad, si tú me mandas, yo me voy. No, quédate. Gracias, Padre. Gracias por concederme mi voluntad, aunque yo quiero hacer tu voluntad. Pero si tu voluntad ahorita se entrelaza con mi voluntad, entonces soy doblemente congraciado, porque eso quiere decir que mi camino es tu camino. Y entonces no me voy a equivocar. Ahí está para los religiosos. Nunca hagas nada que no hayas consultado con Dios. Y si eso que tú haces, aún a algunas personas les parece que no es algo muy espiritual, sábete que el día de reposo fue constituido por causa del hombre, para el reposo del hombre. Ay, hermanos, de verdad, nos falta mucho, ¿no? Ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Pues sí, ¿cómo no me voy a disfrutar? ¿Cómo no voy a disfrutar? Oye, mamá, me dijiste que viniera, pero ¿qué crees? Me invitaron a una fiesta, ¿me dejas ir? No, porque primero es lo primero, ven a la casa. Pero ¿qué pasa cuando la mamá te dice, mira, te necesitaba en la casa, quería que me ayudaras en esto, quería que hicieras esto, pero ¿qué crees, hija? Ve a la fiesta, diviértete. ¿Sí o no? ¿O me estoy equivocando? Entonces imagínense, tenemos una responsabilidad y decimos, Señor, pues aquí estoy, pues tú dime. No, síguele. Gracias, papá. Gracias. Te sigo amando, no por lo que me das, sino porque yo sé lo que hiciste por mí. Usted no ame a Dios por lo que le da, hermano. Ame a Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo glorioso. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob. La boca de Jehová lo ha hablado. Ahí no hay falla, hermanos. Cuando Dios dice algo, tiene cumplimiento en nuestra vida. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Ahí en su lugar, con toda disposición de su corazón, permita que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo. ¿Sabe qué? Dice la Biblia que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad.
Y hay una causa, dice que porque es necesario que estos adoradores lo adoren. Así que no pienses que tú estás buscando a Dios y que estás buscando de Él. Realmente Él te está buscando. Él está en esta mañana escudriñando los corazones. Por eso dice la Biblia que la palabra es como espada de dos filos que penetra los profundos de las coyunturas, del tuétano, o sea, hasta el alma. O sea, es una imagen de lo más profundo del ser humano, que es el alma. Y está discerniendo las intenciones de nuestro corazón. Está viendo en esta mañana si realmente aquí hay hombres y mujeres que tienen una disposición en su corazón, que la palabra ha penetrado en su corazón y ha dejado ese corazón dispuesto a lo que sigue, a ser transformado. ¿Sabe que la palabra transfiguración significa transformación? Por lo tanto, la visión de la transfiguración, de donde se ha precedido este pasaje, el propósito era que esa revelación a esos tres testigos, que era Pedro, Juan y Jacobo, trajera una transformación en su espíritu de tal manera que cuando ellos salieran y Él resucitara, ellos comunicaran esa visión, porque seguramente en algún momento los demás discípulos les preguntarían: oye Pedro, ¿por qué el Señor los llamó a ustedes nada más aquel día? ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Te ama más a ti Jesús que a mí? No, Mateo. No, Mateo. Quiero que escribas, cuando escribas este libro, este libro que es el testimonio de Jesús, quiero que entiendas que Dios nos puso como testigos de su gloriosa revelación de divinidad y santidad, para que ustedes supieran un día, porque yo no nada más lo vi, lo vio Juan y lo vio Santiago, ¿verdad, Juan? Y Juan escribió lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palmado con nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿Ves, Mateo? Juan lo dijo en su carta. Fue real. Jesucristo era Dios. Por eso resucitó. Porque solamente Cristo tiene poder sobre la vida y la muerte. Y era necesario que nosotros se lo comunicáramos en su debido tiempo. Él nos prohibió, nos dijo: no digan nada hasta que yo resucite. Por eso hoy te digo y les digo a todos los demás que no estuvieron ese glorioso día: no se preocupen, nosotros somos el testimonio, los tres, de que Jesucristo es Dios. Él es el Mesías y resucitó, todos lo vimos vivo. Así es que salgamos, vayamos a predicar el Evangelio y digámosles a toda la gente que Jesucristo es Dios, que Él es el Salvador, que Él trae palabras de vida eterna, que Él trae salvación, que Él nos ama con un amor eterno, que Él dio su vida por nosotros. Por eso vemos esas palabras de Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando se para y le dice: amados hermanos, ese Jesús que ustedes acribillaron, que ustedes mataron y llevaron a la cruz, Dios lo ha constituido como Señor, como Dios y como Cristo. Fue la oportunidad de Pedro por primera vez de dar testimonio de esa gran visión. Así que cuando baja de la montaña Jesús y muestra esta gracia con ese hombre, les dice
Ustedes acaban de ver una transfiguración. Pedro, Juan, Santiago. ¿Por qué no pudieron echar fuera ese demonio? Por su poca fe. Yo necesito que ustedes tengan una fe constante, una fe firme, una fe grande que mueve los obstáculos de cada día de su vida. Desarrollen la fe, porque ese género de fe, no de demonios, ese género de fe sale con oración y con ayuno. Entonces moverán las montañas. Eso necesitamos tú y yo. Eso necesitamos, más oración y más tiempos de ayuno, para que nuestra fe se acrecente, para que cuando venga el problema no tengamos ningún obstáculo que se pare dentro de nosotros. Podamos moverlo y decirle: muévete. Es por eso que el enemigo nos lleva ventaja, porque aún tenemos una deficiente interpretación de las Escrituras y nos enfocamos en el demonio y no en el reino, en los atributos del reino que nos dan el poder para quitar todo obstáculo de nuestra vida. Y esa gracia es la fe. La fe es dada por Dios. La fe es otorgada por Dios. Todos tenemos una medida de fe. Y aunque fuera así de pequeñita, si tú confías en Dios, eres capaz de mover todos los obstáculos de tu vida. Y a esa fe es la que en esta mañana Jesús está llamando a las personas. Si tú vienes por primera vez esta mañana, yo te invito a que vengas al frente. Yo quiero orar por ti y pedirle al Señor que traiga primero la fe salvífica, que es lo primero, para que después tengas la capacidad de fe creciente, para que puedas romper con todos los obstáculos de tu vida. Dios te bendiga. Ven, pasa al frente. Dios te bendiga. Gracias. Alguien más allá atrás, venga al frente. Reciba a Jesús. Reciba la fe salvífica, la que mueve las montañas. Hasta acá, hermano, por favor, hasta acá al frente. Pero también, hermano, si tú te has sentido con carencia de fe, con una fe menguante, como que a veces estás acá, a veces acá, vente, porque vamos a orar. Queremos orar por ti, para que Dios te ayude, para que Dios te fortalezca, para que tengas la fe necesaria, para que Dios te ayude y puedas vencer todos los obstáculos de tu vida. Ese es el énfasis de este mensaje. No es el demonio. El demonio es otro obstáculo de los muchos que hay en el mundo. Es la fe lo que necesitamos afirmar en nuestra vida, porque sin fe no agradamos a Dios. Sin fe no agradamos a Dios. Pero nosotros vamos a orar por ustedes. Pero ustedes hagan lo que Jesús nos enseñó que tenemos que hacer. Tal vez es necesario, cuando una circunstancia, ponernos a ayunar para poder fortalecer nuestra fe y dedicar un tiempo de oración para que nuestra fe también sea afirmada en Cristo.